Bienvenidos a nuestro seminario. El día de hoy, el Newton Found como puente de cooperación en ciencias e innovación entre México y el Reino Unido. Nos acompaña Ismael Saraí Peregrina. Ismael es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara. Trabajó 2 años como asistente de investigación en el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales de la UDG. Fungió del 2014 al 2016 como coordinador de trabajo de campo del Mexican Migration Project de la Universidad de Princeton. Fue oficial financiero del programa Chevening de la Embajada Británica en México y desde el 2019 es gerente del Fondo Newton en México. Ismael, bienvenido, muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada quisiera decir que para Newton Fund y para la Embajada Británica es muy importante tener este tipo de acercamientos con la comunidad científica y de investigadores e investigadoras en México. Como bien mencionaron, a nosotros nos gusta pensar que somos el puente de cooperación en ciencia e innovación entre México y el Reino Unido, y estoy muy agradecido con la doctora Rocío, con Rocío de la Torre, a Areli, a Oscar, Leslie, Nayeli y todo el equipo de los seminarios industriales. Pues me gustaría iniciar mencionando que pues la meta del Fondo Newton en México es generar, fortalecer e incrementar las colaboraciones en ciencia e innovación entre ambos países, ¿no? México y Reino Unido en este caso. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la vinculación de instituciones, organismos o cualquier ente que esté interesado en generar este tipo de colaboraciones. Y voy a iniciar mostrándoles los conceptos claves de Newton. El Fondo Newton inicia en el 2014. México es uno de los países que iniciaron desde el principio y pues tiene en total 735 millones de libras a nivel global. Este fondo está activo en 17 países, como lo podrán ver aquí en el mapa. México solo es uno. En América Latina está también Brasil, Colombia y Perú. Y pues bueno, es la cooperación científica para el desarrollo inclusivo y sostenible de México. Esa es la motivación, que todos los proyectos tengan un impacto positivo. Y las temáticas de cooperación están alineadas a las prioridades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y nuestro esquema es de cofinanciamiento, codiseño y coimplementación. Y ahorita les voy a explicar un poco más este esquema. Si bien, estas son las prioridades que tenemos. Está salud y ciencias de la vida, están energías sustentables en temas de transición energética, tenemos agricultura sostenible y seguridad alimentaria en temas de sistemas de alimentación sustentables, medio ambiente y biodiversidad en relación a conservación de biodiversidad y ecosistemas. Como un ejemplo es el sargazo, que hay mucho interés y tenemos un proyecto vigente. El manejo del agua y el desarrollo urbano, los desechos sólidos y toxicidades. En temas de ciencias sociales y humanidades tenemos desigualdades e inclusión, memoria histórica, diversidad biocultural, etc. Innovación y transferencia tecnológica y formación y fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas. Estas son en general las prioridades que encontramos que hacen match tanto en México como en Reino Unido. Es decir, la agenda de México la comparamos con Reino Unido y platicamos con las agencias de ambos países, y estas 7 áreas prioritarias son las que obtuvimos. ¿Cuáles son los pilares del fondo? Son 3. La manera en la que colaboramos está basada en estos 3 pilares, que son personas mediante formación y fortalecimiento de capacidades científicas, investigación científica básica o de frontera aplicada, y la transferencia de tecnología, que es la articulación entre la academia y la industria. Y les mencioné antes que tenemos un esquema de cofinanciamiento y coimplementación. Esto es básicamente a lo que me refiero. Como verán, tenemos el Fondo Newton, que está financiado en Reino Unido a través de estas instituciones. Tenemos el British Council, que tiene sede aquí en México y posiblemente sea el más popular debido a eso. El Royal Academy of Engineering, la British Academy, the Academy of Medical Science, UKRI, Innovate UK. Estos son algunos de las agencias de Reino Unido que forman parte de este esquema. Y de parte de México hemos tenido a gobiernos estatales,
a la Secretaría de Economía, al CONACYT, a la Academia Mexicana de Ciencias, RENACECIT, y consejos estatales de ciencia y tecnología. ¿Cómo se hace esto? Básicamente, digamos, Royal Academy of Engineering por parte de Reino Unido quiere invertir en temas de innovación, de cómo enseñar a un grupo de investigadores o investigadoras a mercantilizar sus productos tecnológicos o de ciencia o innovación. Y por parte de México tenemos a la Secretaría de Economía a través de la Oficina de Innovación, que dice, a nosotros nos interesa también llevar a cabo este tipo de actividades. Entonces, ese es un ejemplo real. La Royal Academy of Engineering por parte de Reino Unido y la Secretaría de Economía por parte de México generaron o implementan un proyecto que se llama Leaders in Innovation Fellowship, que básicamente lo que quiere es, mediante una beca para que reciban cursos en México y en Reino Unido, puedan aprender a mercantilizar sus productos tecnológicos. Entonces, el esquema puede ser 50-50% que paguen o que financien estos proyectos, o también puede ser en el caso de México, que a veces cuenta con más recursos en especie, que digan, ok, acá se va a llevar toda la parte operativa mediante 10 personas que van a estar completamente trabajando en este proyecto, y de parte de Reino Unido se da la cuestión de dinero. O sea, hay diferentes maneras de cooperar, pero más o menos es eso, es codiseño, coimplementación y cofinanciamiento de parte de los dos entes. Y estos son algunos ejemplos de proyectos financiados. Desde el 2014 hemos tenido alrededor de 180 proyectos que han sido desarrollados en México mediante este esquema. Y voy a iniciar con los que no han tenido una sola edición. Es decir, en el tema de innovación e emprendurismo tenemos Leaders in Innovation Fellowship, que, como bien aquí ya mencioné el ejemplo, en México está la Secretaría de Economía y la red OETT, y de parte de Reino Unido está la Royal Academy of Engineering, y en 6 generaciones hemos llevado a más de 100 mexicanos a Reino Unido a recibir capacitaciones por parte de expertos en los temas de innovación y cómo mercantilizar la ciencia, y por parte de México también cómo desde cómo dar de alta una patente hasta cómo vender tu producto, cuáles son las agencias importantes, qué recursos hay del gobierno federal, etcétera. Entonces, esta es una de nuestras convocatorias más antiguas. Como ya mencioné, justo se acaba de cerrar, aquí está el flyer, el 19 de octubre, la 7ª generación. Y pues bueno, esta es una de nuestras convocatorias. Se ha abierto cada año desde que inició el fondo. Esperamos que el próximo año se vuelva a abrir. Y en particular, esta convocatoria puede postularse cualquier investigador, investigadora, científico, científica de México. Es decir, no tiene ningún candado de que sea de un estado o algo, porque se lleva a cabo a nivel federal. Después tenemos otra que es de las más populares en México, estas dos, que es Researcher Links e Institutional Links. Estas son implementadas por el British Council, pero son financiadas por el Newton Fund. Y pues, por si no están familiarizados con ellas, el contexto es que Institutional Links otorga financiamiento para desarrollo de colaboraciones de investigación e innovación entre Reino Unido y países socios, en el caso de México. Y pues opera mediante instituciones de educación superior y centros de investigación a nivel global. Y Researcher Links, que es, busca propuestas que busquen estrechar vínculos entre universidades. Ahorita posiblemente el próximo año va a iniciar unos proyectos de Newton Fund Impact Scheme, que es como la tercera etapa de esto. Es decir, primero fue Researcher Links, después Institutional Links, y ahora en la tercera etapa se llama Newton Fund Impact Scheme, que es como una manera gradual en que los proyectos han ido evolucionando y que el fondo ha ido acompañando a estos proyectos. Después, ahora de una manera más particular y no proyectos que se han llevado por muchas generaciones o por diversos años, tenemos algunos como en este caso, que es el Sumacinta Rock Project. Participa las comunidades Naja, Ejidos de Pirú, Galacia, el Ecosur por parte de México y la Universidad de Leeds, The James Hutton Institute, British Academy y Newton Fund por parte del Reino Unido.
y pues básicamente busca enseñar a las comunidades a tener conciencia sobre utilizar el río, de la mercantilización del río y cómo cuidarlo. Este es un tipo de ejemplo sobre uno de los proyectos que hemos financiado recientemente. Tenemos que es sobre cambio climático y biodiversidad, que se llama Nuevos Bioactivos Agrícolas a partir de microalgas, y pues sí, básicamente busca encontrar la manera en que el sargazo se convierta en un producto que se pueda vender para fertilizar. Y pues este también es un proyecto muy interesante. Ha sido beneficiario de 2 fondos de Reino Unido, de GCRF, que les voy a explicar un poco más adelante, y del Newton Fund. Entonces, pues aquí nada más puse esas imágenes para que se den una idea. Este ha sido otro de los proyectos que hemos financiado. Después tenemos en temas de salud pública el proyecto Cardigan en diabetes tipo 2, que es desde la prevención y cómo encontrar métodos más rentables para identificar en niños pues, diabetes de tipo 2. Y también cómo hacer o generar proyectos que creen conciencia para evitar que pues, se genere este tipo de casos. Este es en el tema de salud pública. En el tema de salud, agua y seguridad alimentaria, tenemos el proyecto que fue nominado a los premios Newton 2018. Hay unos premios de los proyectos más destacados. Está la exposición arsénico en suelos agrícolas. Este se llevó a cabo en San Luis Potosí. Y pues, como su nombre lo dice, busca la reducción de riesgos asociados a la exposición a arsénico a través de análisis de pozos, norias y joyas, y también realizaba una parte del proyecto, pues era desde simplemente identificar dónde había altos índices de arsénico y colocar un aviso para que la gente esté consciente. Y la segunda parte era tener talleres con las poblaciones que normalmente se ven afectadas. Y pues aquí también tenemos los participantes tanto de México como en Reino Unido. Otro ejemplo que agregué es en Ciencias Sociales y Humanidades. El tema es Racismo Institucional y Lógicas del Estado Mexicano Contemporáneo. Los títulos a veces cambian un poco en la traducción de inglés a español porque las propuestas y todo se llama en inglés, pero en México suena más o menos así. Y pues básicamente la meta era explorar los problemas del racismo estructural e institucional y pues básicamente lo que quería era demostrar la versatilidad que hay y la diversidad del portafolio de proyectos que hemos financiado, con los que trabajamos. Y estas son las colaboraciones vigentes. Actualmente tenemos la conversión de la antena en Tulancingo con Hidalgo para su uso como radiotelescopio. Hay una investigación aplicada en sistemas de alimentación sustentables y resiliencia con los estados de Sonora, Colima y Jalisco. Esto, como les mencioné, es que estos estados, a través de sus consejos estatales de ciencia y tecnología, dijeron queremos colaborar con el Fondo Newton, tenemos esta bolsa de dinero, y nosotros en la embajada buscamos en Reino Unido qué agencia estaba interesada en ello y pudimos hacer estas convocatorias. El programa Líderes en Innovación, que ya les mencioné, la Secretaría de Economía. Hay proyectos de investigación en ciudades inteligentes y sostenibles con financiamiento del CONACYT y entre otros que están vigentes. Este es un mapa nada más como para demostrar los proyectos que están ahorita todavía ocurriendo en México. Como verán, para nosotros es muy importante que se descentralice de la Ciudad de México y de la zona centro del país los beneficiarios de los proyectos, pero sigue habiendo bastante presencia en esta zona. Y ahora el camino de Newton Fund 2021-2024. ¿Por qué esta fecha? Porque el programa inició en 2014 y tenía una duración que culmina en el 2021. Sin embargo, actualmente en Reino Unido están discutiendo cómo va a funcionar el Newton Fund posterior al 2021. Entonces, por lo pronto, estamos trabajando en 2 iniciativas. El primero se llama Diálogos Newton. No sé si alguno de ustedes ha estado presente en ellos. Tuvimos uno regional en Tabasco, en el Museo Interactivo Papagayo,
donde pues tuvimos a más de 50 científicos, científicas e investigadores platicándonos sobre su experiencia en colaboración internacional, algunos y otros precisamente interesados en desarrollar un proyecto con el Reino Unido. Entonces, son foros, básicamente los diálogos Newton, donde tenemos una temática, se tiene ponentes que tienen experiencia en ese tema y después es como un tipo de foro en el que pueden conocer cómo postular proyectos o cómo fue su trayecto en la experiencia en algún proyecto Newton. Tuvimos ya entonces, como mencioné, uno en Tabasco y hemos tenido 2 virtuales, uno en clima, comunidades y cambio climático y el otro en enfermedades infecciosas. Estamos ahorita organizando uno que va a ocurrir a finales de febrero con el tema de género. Y queremos que sea como un referente en la comunidad científica en México de que existen, están vigentes y pues va a haber diferentes temáticas. Siempre estamos buscando cómo mantenernos relevantes en el ecosistema de ciencia e innovación y creemos que teniendo estos foros de conversación de ciencia puede ser una buena opción. Y por otra parte tenemos la iniciativa Newton Fund in Action, en la que vamos a estar haciendo difusión a precisamente proyectos que han sido exitosos para que la gente esté consciente de ciertos pues efectos positivos que ha tenido el fondo y darle difusión también para la comunidad científica que sepa que hay esas oportunidades, porque muchas veces, ahorita les voy a mencionar al final, hay ciertos limitantes que porque no conozco a un investigador que esté en mi área en Reino Unido o el inglés, etcétera, que limita mucho las oportunidades y lo que queremos es hacer una difusión de que existe el Newton Fund y maneras en las que pueden beneficiarse. Les voy a hablar brevemente sobre el Global Challenges Research Fund. Este es otro fondo, decimos que es el primo rico de Newton Fund porque ellos tienen una bolsa de dinero más grande que la nuestra y ellos a veces no tienen el candado del cofinanciamiento, es decir, en el caso de la ejecución de convocatorias, muchas veces ellos dan el 100% del financiamiento, mientras que nosotros siempre necesitamos ese 50-50. Estos son 3 programas actualmente del Global Challenges Research Fund que están ocurriendo en México. Tenemos Forest 2020, que tiene una implementación regional liderado por el Ecosur y que básicamente es un sistema de monitoreo de bosques por medio de tecnología satelital. Y pues tiene relación con infraestructura digital para comunidades y tomadores de decisiones en relación a los riesgos de incendios y deforestación. El COMPAS, que es implementado por la Universidad de Nottingham, Colpos, Resatec y otras instituciones en México, es un apoyo para la estabilización de ingresos en comunidades agrícolas a través de monitoreo satelital que permita el mejoramiento de la siembra de cultivos de trigo y maíz. Y el último, la tercer ejemplo que les agregué aquí es ASAMS, que es la articulación entre investigadores de Reino Unido y México para el monitoreo del sargazo. Estos son, como ya mencioné, 3 proyectos que actualmente están tomando lugar en México, beneficiados por este fondo, que es Global Challenges Research Fund, que también puede ser una opción para ustedes. Y también nos gusta mencionar en nuestras presentaciones Chevening. No sé si se han escuchado. Por parte de la embajada está el programa Chevening, que es de becas de maestría en Reino Unido con un apoyo del 100%, es decir, te cubre la colegiatura completa, te da un apoyo económico mensual suficiente para pagar la renta y manutención. Cubre el avión, la visa y el gasto del seguro médico en Reino Unido y tiene apoyos adicionales para cubrir gastos esenciales a la llegada y al regreso. Entonces, los requisitos son ser mexicano, tener una licenciatura terminada, 2 años de experiencia laboral, inglés avanzado, saber por qué te quieres ir al Reino Unido y no haber recibido anteriormente ayuda del gobierno británico para estudiar allá. Y no existe un límite de edad ni condición civil para postularse. Esta convocatoria acaba de cerrar el 3 de noviembre, pero anualmente se abre de agosto a noviembre. Entonces también hay veces que hay investigadores que nos preguntan, oye, quiero irme al doctorado, pero hay unos que dicen a la maestría de Reino Unido. Esta es una gran opción para aquellos interesados.
Y mi última diapositiva, como ustedes verán, lo que les acabo de platicar, el Fondo Newton funciona de dos maneras distintas. Nosotros desde la embajada somos los articuladores de intereses para que se generen las convocatorias, pero nosotros no vemos particularmente los requisitos de una convocatoria. Es decir, o sea, si a mí ustedes me preguntan ¿cómo puedo beneficiarme de una convocatoria Newton Fund? Cada convocatoria, como se desarrolla por los dos lados del Reino Unido y México, va a tener requisitos distintos. Como ya vieron, tenemos algunas colaboraciones con gobiernos estatales. Estos normalmente tienden a beneficiar a solo personas de esos estados, mientras que otras, como las vinculaciones que tenemos con el gobierno federal, no importa de qué lugar de México provengan. Entonces, lo que quiero decir es que la manera más efectiva de enterarse de las oportunidades que tenemos es mediante las redes sociales de la embajada y Newton Fund, y pues también de su servidor o del director del Fondo Newton aquí en México, porque nosotros cuando hay una convocatoria, como precisamente no tenemos un calendario que diga en abril se abren las convocatorias, nosotros todo el tiempo estamos buscando cómo encontrar interesados en ambos bandos para tener estas convocatorias. No tenemos un calendario fijo, pero las maneras de involucrarse puede ser tanto como beneficiario como socio. Como socio es si ustedes son líderes de un digamos, si trabajan en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de algún estado y dicen, tenemos 3 millones de pesos que queremos invertir en una investigación en este tema en particular, nosotros lo que hacemos es tratar de encontrar en Reino Unido una institución que esté igualmente interesada y sacamos una convocatoria. Aquí es donde está la otra forma de participar, solo como beneficiario. Una vez que está una convocatoria, tú puedes postularte para presentar un proyecto. Entonces, esas son las dos maneras que hay de involucrarse con el fondo. Como mencioné, no hay fechas establecidas y cada convocatoria tiene requisitos particulares dependiendo los implementadores, tanto consejos estatales, CONACYT, academias, etcétera. ¿Qué es lo que les puedo yo dar como un tip? Uno es encontrar un investigador que trabaje en la misma línea en Reino Unido. Esto porque la mayoría de las colaboraciones va a tener ese complemento ese elemento de tener un par en Reino Unido. Entonces, si ustedes desde ahora encuentran a alguien que trabaje en su línea de investigación en alguna universidad allá, va a ser mucho más fácil en el momento en el que se abra una convocatoria que ustedes puedan postularse. El inglés también sigue siendo una limitación muy grande que quisiéramos fuera más sencillo, pero también es normalmente la forma va a ser en inglés, tienen que llenar la información en inglés y pues en los resultados y todo va a haber una comunicación constante con Reino Unido, entonces también trabajar en el inglés. Y sí, y como ya mencioné, estas son las redes sociales de Twitter, tanto de Newton Fund como de GCRF, el UK en México, que es la página de la Embajada Británica en México, mi Twitter, que es Ismael Saraji, y Arturo Mendoza, sí, que es el director del fondo aquí en México. Nosotros, como ya lo dije, cuando hay una convocatoria, incluso no siempre son Newton Fund o GCRF. En el momento en que identificamos que en el Reino Unido hay una oportunidad para la comunidad científica o de investigadores en México, inmediatamente la compartimos. Entonces, esta es la manera más efectiva de que se mantengan al tanto de lo que está ocurriendo con Newton Fund, GCRF u otras convocatorias. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael Saray, por esta ponencia muy enriquecedora para todos y muy importante para los jóvenes estudiantes que quieren llegar a otras partes del mundo gracias en este caso, las convocatorias que Newton Fund lleva a cabo. Le cederé la palabra a mi compañera Nayeli para que comencemos con preguntas y respuestas. Gracias. Buenas tardes. Tenemos una pregunta de Carolina Domínguez. Pregunta, ¿cómo puedo ganar una beca Chevening?
Muy bien, la beca Chevening, te cuento, tiene 35 años que se está ofreciendo en México. Tiene alrededor de 2.500 beneficiarios de esta beca que han estudiado en Reino Unido a través del esquema Chevening. Y pues básicamente es postularte si ya tienes todos los requisitos. Como ya mencioné, es tener 2 años de experiencia laboral en el tema que quieres hacer tu maestría. Contar con un nivel de inglés avanzado. Este normalmente se comprueba con el IELTS o el TOEFL. También tener claro por qué quieres estudiar esa maestría en Reino Unido, es decir, por qué no Estados Unidos o por qué no Canadá, o sea, cuál es lo que te está llamando a estudiar ese programa de maestría en esa universidad en Reino Unido. Y también un componente importante de la beca es que tienes que demostrar que tienes aptitudes de liderazgo y de networking. Es decir, que sí, que tanto puedes tú influir en la toma de decisiones o cualquier tema en tu trabajo, como también que puedes crear este tipo de redes y beneficiarte y atribuir a ellas también. Entonces, te recomiendo que sigas la página de la embajada en línea. Normalmente la convocatoria se abre la primera semana de agosto de cada año y se cierra en la primera semana de noviembre. Es decir, hay una ventana de postulación bastante amplia en la que tienes que llenar una forma y mediante eso pues ya siguen otras etapas de selección como entrevista, etc. Pasamos a otra pregunta. Alfonso Reyes pregunta: buen día, comentaste sobre las becas de maestría, pero en el caso de doctorado, ¿qué becas hay? En mi caso, ya tengo contacto con un investigador de la Universidad de Nottingham. En este caso, la embajada no tiene ningún programa para cuestiones de doctorado, solamente de maestrías. Entonces, eso sí tiene que verse directamente con la Universidad de Nottingham, con su área de doctorados, tienes que verlo directamente, o con CONACYT, en este caso sí hay alguna convocatoria de doctorados, pero de parte de la embajada no tenemos ningún esquema de becas para doctorados. Y listo. Ismael, aparte de los consejos que ya nos diste y todo lo que nos explicaste, ¿consideras que para nuestra comunidad haga falta que deban de saber o que tengan puntos estratégicos que pudiéramos nosotros compartirles en este momento? Yo creo que, como mencioné, o sea, el hecho de que sepan cuándo hay oportunidades de colaboración es vital, y a veces creo que los canales, como somos programas que dependen de la asistencia al desarrollo de Reino Unido, no podemos pagar un comercial o una revista científica, una publicación. Casi siempre utilizamos los canales de comunicación gratuita, que son redes sociales. Entonces, yo les recomiendo que si están interesados en Reino Unido y buscar colaboraciones con algún investigador allá o un tema en particular, o beneficiarse de una convocatoria, sigan a Newton Fund y a la Embajada Británica en redes sociales para cuando haya una oportunidad sepan y puedan participar. Porque creo que a veces después, cuando se cierra una convocatoria, luego nos dicen: oye, ¿sabes qué? Es que yo tengo un proyecto que se vería beneficiado, bla, bla. Y le decimos: justo acaba de cerrar una convocatoria que se llama Leaders in Innovation Fellowship, sobre cómo mercantilizar la ciencia, ¿no? O cómo aprender actitudes de saber vender un producto, etcétera, dependiendo en qué etapa el producto tecnológico científico. Entonces, yo creo que sí es importante tener en cuenta que a través de medios como redes sociales a veces hay muchas oportunidades. Como ya mencioné, nosotros de Arturo y yo del Newton Fund siempre estamos tuiteando o posteando cualquier oportunidad de colaboración que hay, no solamente con el Newton Fund o con GCRF, que son los 2 fondos que mencioné, sino incluso Chevening. O sea, en el momento en el que se abre la convocatoria de Chevening, en la embajada estamos constantemente trabajando con otros equipos y hacemos difusión de oportunidades de beneficiarse en el caso de México. Entonces, yo creo que si tienen ya un tema, o si creen que estos proyectos que yo les mencioné dicen: mi proyecto tiene alguna similitud, yo les recomendaría que contacten a un investigador de una universidad en Reino Unido y empiecen a colaborar, para que en el momento en el que tanto él encuentre una oportunidad de financiamiento o nosotros de parte de Newton Fund o de GCRF tengamos una convocatoria, pues ya pueda ser más fácil postularse. Porque a veces cuando ya sale la convocatoria y no tienen ese vínculo en Reino Unido,
a veces tenemos solamente 2 meses de convocatoria para que se postulen. Y pues es difícil que en esos 2 meses tengan el primer acercamiento con el investigador, saquen un proyecto. Entonces, trabajen en cuanto puedan con investigadores en Reino Unido y sigan en redes sociales a los programas. Y bueno, nos preguntan, si ya puedo participar en la beca Chevening. Sí, solamente que tienen que pues tener muy claro por qué necesitas otra maestría. Porque al final es una competencia y van a estar compitiendo con personas que no tienen una maestría, y esto no significa que sea más difícil cuando ya tuviste una, pero sí tienes que decir, ok, es que el conocimiento, ¿por qué no un doctorado? Haz de cuenta, lo que quiero decir es que les van a preguntar posiblemente por qué necesitas otra maestría y no un doctorado, o por qué no puedes aprender eso a través de otro tipo de estudio. Entonces sí, tienen que tener ya bien identificado qué programa de maestría quieren, en qué universidad en Reino Unido, y poder explicar qué es lo que no encuentras en un doctorado o etcétera. Entonces sí puedes, no es una limitación, pero sí tienen que explicar bien por qué es que necesitan otra maestría. Ok, Ismael, muchas gracias. Le cedo la palabra a la doctora Docia de la Torre. Adelante, doctora. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias por tu presentación. Como ven, tenemos muchas áreas de oportunidades, diferentes convocatorias. Creo que son excelentes pues noticias en este momento en el que vemos que a otras convocatorias convencionales a las que no estamos teniendo acceso, esta sigue estando. Entonces yo los invito a que, bueno, ahorita ya cerraron, pero que pueden empezar a trabajar en un proyecto con miras a meterlo el año que entra. De hecho, creo que sería lo ideal, ¿no? No esperar en un momentito antes, esperar que se ajuste toda una convocatoria, sino más bien ir trabajando un proyecto, irlo pues elaborando en conjunto con el investigador en Reino Unido, y en ese sentido, pues de igual forma, si requieren el apoyo para identificar el proyecto, qué tipo de colaboración que quieren tener. Si en el Instituto de Materiales ya tenemos colaboración con algunos investigadores en universidades de Reino Unido, pues también, por favor, comuníquense con nosotros y con mucho gusto los vamos a apoyar. Ismael, pues damos cierre, y bueno, pues el Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a Ismael Sarai por su ponencia Newton Found, el Puente de Cooperación en Ciencias e Innovación entre México y Reino Unido, en el marco del Seminario Industrial del Instituto de Investigaciones en Materiales, Ciudad Universitaria, 19 de noviembre de 2020. Por mi raza hablará el espíritu. Ismael, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, y a todo el equipo de Seminarios Industriales. Me parece que, como usted mencionó, es importante tener, o sea, hay muchas oportunidades, y lo que importa es tener ya una idea clara de que quieres cooperar o que quieres colaborar con un investigador en Reino Unido. Entonces, empezar a hacer un poco de tarea previa, porque en el momento en que sale la convocatoria, si ya tienes eso hecho, se facilita muchísimo. Entonces, muchas felicidades también por la organización de estos seminarios. Me parece que es muy importante tener este acercamiento con la comunidad científica, y que como universidad ustedes estén vinculándolos, ¿no? Eso me parece muy valioso. Entonces, muchas gracias a usted y a todo el equipo de los seminarios industriales.